Denle una ofrenda de palmas al Señor y recibamos al predicador Luis Miranda. Amén. Luis Flores Miranda. Amén. Un saludo a su familia que nos mira ahí a través de las redes sociales. Amén. Pronto, hermano Joaquín, agárrese porque nosotros estamos locos. Amén. Ya no vamos a hacer 7, vamos a hacer 8 predicadores de casa. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, iglesia, en esta noche. Es un privilegio de parte de Dios estar en su casa de adoración. A lo mejor el enemigo quiere meternos miedo en nosotros por las cosas que vemos y hasta por lo que no vemos, o a veces lo sentimos. Pero le damos la honra y la gloria a Él, que Él vive y permanece para siempre. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios el que hable, que sea Dios el que ponga palabras en mi boca, que no sea mi persona hablando, sino el Espíritu Santo derramando su poder en mí. Amén. Lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios y Padre que estás en el cielo, Señor amado, en esta noche vengo, Señor, delante de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón, Señor amado, si en este día cometí faltas y pequé contra ti, Padre Santo, por una palabra, por un oír, por un mirar, Señor amado. Yo te pido, Señor, si lo hice consciente e inconscientemente, Padre, que tú perdones, Señor, toda falta que yo cometí, Padre Santo. Señor, yo vengo con un corazón contrito y humillado en esta noche, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú seas el que hables por medio de mi boca, Padre Santo. Que esta palabra que tú me diste, Señor, que sea hablándole a alguien en esta noche, Padre Santo. Que seas tú, Señor, poniendo carbón encendido en mi boca, Padre, en esta noche, Señor. Yo te pido, Padre, que me ayudes, Padre, a que tu palabra sea dada, Señor, tal y como está en la Biblia, Padre Santo. Que tú, Señor, bendigas a cada hermano que está presente, Señor. Que tú bendigas su familia, Padre Santo. Que bendigas sus hogares, Padre, vallado de ángeles en cada casa de cada hermano, Señor. Yo cubro mi hogar, mis hijos y todos los que vivimos ahí, Padre, con tu sangre preciosa, Señor amado. Que tus ángeles hagan un vallado, Señor, en mi hogar, Padre Santo, donde ninguna arma forjada del enemigo, Señor, ningún hechicero, ningún brujo puede entrar, Señor, porque tu sangre preciosa los quema, Señor, y los manda al lugar donde pertenecen, que son las tinieblas, Padre Santo. En esta noche, Señor, te damos la honra, la gloria, Señor amado, y que seas tú conmigo, Padre Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de la gloria. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Esta palabra que Dios puso en esta noche, pues me ha costado mucho porque intenté estudiar de muchas maneras, pero de la manera que Dios me dio, como yo la tenía que dar, yo la voy a dar, hermanos. Amén. Yo sé que no somos perfectos, estamos comenzando, pero Dios respalda a su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel. Aleluya. Aleluya. Capítulo 4 del 28 al 33. Me confirman con un amén cuando ya lo tengan. Amén. Cuatro 28 al 33.
Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Pasando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres. Te arrojarán con las bestias del campo y será tu habitación como a los bueyes, y te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba y como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como de las aves. Amén, hermanos. Amén. Esta palabra, hermanos, nos habla de un rey muy poderoso, el cual era llamado Nabucodonosor. Dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Baltasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban, y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Y en la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea tu parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. La sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, y con los bueyes y con el rocío del cielo serán bañados, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio y en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra y la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego de que reconozcas que el cielo gobierna. Amén. Hermanos, aquí vemos de que el rey Nabucodonosor fue ciertamente atormentado por un sueño, el cual ni los sabios de su reino
fueron capaces de descifrar el sueño que él había tenido. Pero en ese reino había un joven llamado Daniel, cuyo nombre fue cambiado a Belsasar. El rey sabía de que en él moraba el Espíritu Santo. Por eso le dijo: Belsasar, no se turbe tu corazón ni tu pensamiento. Porque el rey sabía, hermanos, de que él le iba a dar la interpretación del sueño. Hermanos, el rey era un hombre que gobernaba con dureza. Los decretos que en el reino se hacían, las audiencias, eran sentencia de muerte para los hombres, porque él tenía un corazón duro. Él no tenía misericordia por nadie, hermanos. Él no tenía misericordia de su prójimo. Él decretaba que si había robado o había cometido una falta, él decretaba: córtenle la cabeza. Y entonces el rey obtuvo muchas riquezas en su reino. Derribó muchos reinos. Él era un rey muy poderoso. Él era un rey muy poderoso que él se extendió por todo su lugar de donde él estaba, que era Babilonia. Y sus confines llegaban hasta la altura del cielo. Eso quiere decir que toda generación miraba la grandeza del rey. Pero Dios quería, hermanos, que él gobernara con sabiduría, que él quitara esa dureza de su corazón y que gobernara con benevolencia, no con mano dura como lo hacía. Porque, hermanos, aquí dice de que Dios le dio el sueño a él y le dio la interpretación del sueño, hermanos, por medio de Belsasar. Le dijo que iba a ser echado de entre los hombres y que su morada iba a ser con las bestias del campo y que se iba a alimentar de la hierba del campo, hermanos. Pero a veces, hermanos, la soberbia del hombre puede más que una profecía que le den. ¿A cuántos no les han profetizado y dicen: no, este pastor está mintiendo, esto no es de Dios? Pero, hermanos, el rey Nabucodonosor sabía de que Daniel, que su nombre fue cambiado como Belsasar, en él estaba el Espíritu de Dios y que él le iba a dar la interpretación tal y como era, porque él acudió a los sabios del templo, pero ningún sabio pudo darle la interpretación del sueño. ¿Por qué, hermanos? Porque los sabios del templo de Nabucodonosor, ellos antes de ir a una audiencia con el rey, ellos se inclinaban ante los muñecos con las estatuas que ellos adoraban. Y ellos creían de que esas estatuas le iban a dar a ellos el discernimiento del sueño. Mas Daniel, más conocido ahí, que le cambiaron el nombre a Belsasar, él se inclinaba ante el Todopoderoso. Y él le pedía la dirección a él y la interpretación de los sueños.
Y vemos aquí, hermanos, que Belsasar le da la interpretación del sueño al rey Nabucodonosor. Pero vean, hermanos, lo lindo que es Dios. Dios le pone el sueño a Nabucodonosor y le pone quién se lo va a interpretar. Pasando eso, dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para los oprimidos, pues tal vez será uso una prolongación de tu tranquilidad. Hermanos, ahí Belsasar le dice al rey Nabucodonosor que si él se arrepiente de sus pecados, que si él lleva el reinado como Dios quiere, que mande con orden y sabiduría y más benevolencia hacia su prójimo. Hermanos, él estaba diciendo de que si él hacía todo eso, el sueño que él tuvo y la interpretación podía ser detenida, porque Dios le estaba hablando por medio de Belsasar. Amén. Que se arrepintiera y que no reinara con dureza. Amén. Porque los decretos de él eran sentencia de muerte. Pero Dios, hermanos, le estaba dando a él prácticamente el sueño, la interpretación, y le estaba dando palabra de cómo detener lo que Dios había mandado para él. Amén. Y dice: pues tal vez será uso una prolongación de tu tranquilidad. Ahí le estaba diciendo, hermanos, de que se podía parar el decreto del sueño que él había tenido. Pero vemos de que el rey Nabucodonosor era tan soberbio, hermanos, que él creía que las grandezas de Babilonia, que todo su poder, todo su reino, todo el dinero que él tenía, todo el oro, era gracias a su fuerza nomás, que porque él había peleado, él había luchado, pero él no reconocía que si alguien prospera y bendice es porque Dios así lo quiere. Porque él así lo hace, a él así le place. Por eso, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, nos damos cuenta de que los países y los gobernantes, ellos quieren sobrepasar la ley de Dios. Ellos quieren gobernar por su propia persona. A ellos no les importa pasar por encima de quien sea para su objetivo. Pero hermanos, amigos que nos ven, déjame decirte que si Dios te da es porque a Él le place. Amén. Y yo sé que es con la fuerza, el sudor de tu trabajo, pero Dios es el que permite las bendiciones en la vida de cada quien. Dios es el que abre puertas y Él es también quien las cierra. Por eso, hermanos, siempre hay que ser uno benevolente y manso de corazón. No importa si tienes mucho o tienes poco, siempre ser humildes delante de Dios y agradecerle, porque todo lo bueno viene de parte de Dios, pero tenemos que
que reconocer de que Dios es el que da y el que quita también, hermanos. Dios pone y quita reyes. Por eso, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, el hombre se enaltece tanto de sus logros. Pero lo que ellos no saben es de que por la misericordia de Dios abrimos nuestros ojos y caminamos y trabajamos. No es gracias a nuestra fuerza, porque por nuestra fuerza fuera, hermanos, yo creo que no despertaríamos, ahí nos quedaríamos. Pero Dios pone el soplo de vida en cada uno de nosotros. Pues dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Sea, hermanos, que pasó un año para que la profecía que le habían dado al rey Nabucodonosor se hiciera presente. Pero como él era un rey soberbio que él creía que la grandeza que tenía, que la gran Babilonia que él había hecho era por su poder, por su fuerza. O sea, él se vanagloriaba a él mismo. Él no le daba las gracias a Dios. Y dice, hermanos, al cabo de 12 meses, pasando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Allí, hermanos, ahí el rey está como diciendo que toda la riqueza de Babilonia era gracias a él y a su poder. ¿Y Dios dónde estaba? Él no ponía a Dios en sus planes. Él era solo él y él y él. Y dice, aún estaba la palabra en su boca del rey, vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino y en los hombres. Ahí, hermanos, Dios le dice que pasarán 7 años y él estará como bestia. Porque él no quería reconocer, hermanos, de que Dios era el que hacía todo. Y dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como de las aves. Ahí, hermanos, ahí ya se cumplió lo que Belsasar le había dicho. Ahí Dios quitó al rey Nabucodonosor de entre los hombres y lo envió a vivir entre las bestias del campo. Ahí podemos ver de que las profecías que a veces nos dan, hay que ponerles cuidado, hermanos, amigos, porque la palabra de Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y yo creo que es mejor entenderla a tiempo y no fuera de tiempo. Porque el rey Nabucodonosor podía ser un rey poderoso, pero primero es el rey de los cielos, el que vive y permanece para siempre. Y a él sea toda la gloria y toda la honra. Y así, hermanos, pasaron 7 tiempos, habla la Biblia, 7 tiempos, que son 7 años. 7 años viviendo entre las bestias del campo,
y comiendo de la hierba. Hermano, díganme, ¿había necesidad de que el rey Nabucodonosor llegara hasta ese tiempo? Si Dios le había dado el sueño y Dios le puso a Belsasar que le diera la interpretación del sueño, y también le dijo qué es lo que tenía que hacer para que eso que iba a pasar sobre él, de ser echado de entre los hombres, también podía ser parado por Dios. Si él se arrepentía, si él cambiaba su forma de vivir, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que muchos de los hombres que estamos aquí, díganme, ¿cuánto tiempo pasamos viviendo como animales nosotros, hermanos? Nos decían algo y aquí entraba y aquí salía. Esos están mentirosos, esos están locos, eso no es cierto. Pero cuando uno es incrédulo, hermanos, no va a entender de esto. Aunque a uno le digan, dice el Señor que mañana te vas a morir, uno no lo creemos. Y a veces las cosas pasan y pues tal vez el que fallece no lo va a ver, pero los que estuvieron presentes van a decir, es la palabra viva de Dios. Amén. Y ahí es donde se cumple todo. No es de que yo lo esté sacando de mis propias palabras, hermanos, es lo que está aquí en la Biblia. Que él vivió entre las bestias del campo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia de él. Por la soberbia. A veces el hombre, hermanos, tiene tanta soberbia que puede estar llevando palo y otra vez y caído en el piso entre lodo, y ahí queremos estar. No queremos levantarnos, hermanos. Y eso le pasó al rey Nabucodonosor, que por su soberbia y por no reconocer que Dios era el que ponía y quitaba, terminó quitado de entre los hombres y llevado a vivir entre las bestias del campo. Aleluya. Pero déjeme decirle, hermano, de que Dios es tan grande y misericordioso que aún estando él como animal, dice, mas al fin de los tiempos yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y glorifiqué al que vive para siempre. Amén, hermanos. Esto quiere decir, hermanos, que aunque él tenía un aspecto de bestia, pero en él todavía existía la esperanza, y él reconoció que el único que podía sacarlo de ahí era nuestro Padre Celestial. Amén. Así muchos hermanos estamos perdidos en el mundo, perdidos en el vicio del licor, las drogas, la prostitución, y nos hablan y nomás no nos entran las palabras a nuestro corazón. Pero no sea de que venga algo, una enfermedad a nuestra vida, y ahí comenzamos, Dios, perdona, Dios, te quiero servir. Pero lo hacemos de corazón, hermanos. A veces sí, a veces dudamos de lo que decimos, amén. Pero el rey Nabucodonosor creo que lo dijo de todo corazón, y él se arrepintió y dice,
cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y en él hace según su voluntad, y en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron, y a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Amén. Amén. Allí ya el rey Nabucodonosor, él está reconociendo de que fue bendecido nuevamente, hermanos, y que mayor grandeza le fue añadida a su vida. Amén. Así es de que creo, hermanos, de que si todavía estamos dudando de que si quiero ser buen cristiano o no, creo que esta palabra es clara y dice: y mayor grandeza me fue añadida. Amén. Amén. O sea que Dios lo llevó a vivir entre los animales, pero también lo honró, hermanos. Amén. Y lo sacó de donde lo había llevado, pero lo sacó renovado. Amén. Yo creo, hermanos, que cuando nosotros como hombres le permitimos a Dios poner su mano en nosotros y sacarnos de donde nos sacó, creo, hermanos, que Él nos trae renovados a sus Amén. pies. Amén. Él nos trae renovados, y créanme, hermanos, de que no sé por qué Dios me puso esta palabra, pero creo que esta palabra también habló a mi vida, hermanos, porque Amén. yo andaba en una vida que si yo un día, Dios, voy a dar mi testimonio Amén. de cómo era mi vida, aún estando casado, bueno, unido con mi esposa. Tremendo, hermanos. Que si yo no, Dios no me pone a la esposa que tengo en mi camino, yo creo que Luis Miranda estuviera en el infierno. Amén. No voy a decir en el cielo, hermanos, porque estaría mintiendo. Si Dios no hubiera puesto a la mujer que tengo como esposa en mi camino, Luis Miranda estuviera en el infierno. Pero gracias a la misericordia de Dios, ahora estamos aquí, hermanos, glorificando y predicando de su santo evangelio. Gloria a Dios. Y con esto termino, hermanos. Y dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Aleluya. Amén. Esto quiere decir, hermanos, que para Dios no hay corazón difícil, aunque así sea el peor asesino, el peor violador que haya en la tierra, el peor sicario con el corazón de piedra. Para Dios no hay nada imposible, hermanos, porque Dios quita un corazón de piedra y le pone un corazón de carne para que le alabe y le glorifique en el nombre de Dios. Amén. Así es, hermanos, que esto ha sido mi predicación del día de hoy. Lo hicimos dándole la gloria y la honra a Dios, hermanos. Y así es que cuando, hermano, usted quiera mirar al mundial, ponga un stop
y regrese. Porque el camino del mundo, uy, hermanos, es grande, ancho y podemos pasar por donde nos plazca pasar. Pero dígame usted, hermano, el camino estrecho, usted lo pasa por donde quiere. Nos cuesta, ¿verdad? Y a veces nos caemos y nos levantamos, pero seguimos en ese camino. Y a veces el enemigo tira dardos en la mente y dice, por ejemplo, a mí un día de estos iba para el trabajo y miré el strip de Las Vegas y me dice, oh, ya no has venido aquí a ver Y yo le dije, hermana Eliseth, ¿cuándo vamos a ir al strip? Me dice, no, Dios lo reprenda al diablo. Por eso, hermanos, es necesario afirmarnos más a Dios, más ayuno, más oración, más búsqueda de la presencia de Dios. Y creo que no está de más decirles llenarse de la palabra. Amén. Amén. Así, hermanos, con esto concluyo y nos ponemos de pie para orar por la palabra que se ha dado. Aleluya. Y que pues si a alguno le tocó su corazón o le dio una enseñanza, pues Amén. bendito sea Dios y seguimos. Así vamos a orar, hermanos. Dios y Padre que estás en el cielo, Señor amado, en esta noche, Señor, yo te doy gracias, Padre, porque con temor y con miedo, a veces con nervios, Padre, por dar tu palabra, Señor, pero sabemos de que tu Santo Espíritu, Señor, está con nosotros, Señor, y nos respalda, Padre Santo, en todo lo que hacemos, Padre Santo de la gloria, Señor. Yo te pido, Padre, que tú bendigas la vida de cada hermano, Señor amado, en esta noche. Que toda dolencia, Padre, toda carga, Señor, todo dardo del enemigo, Padre Santo, que quiera ser enviado, Señor amado, en esta noche lo ponemos, Señor, bajo tu nombre precioso y nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor amado, para que todo esto no entre a nuestro cuerpo, Señor. Que estos 7 días, Padre, de ayuno, Señor amado, veamos tu mano de misericordia y tu poder moviéndose, Señor, al final de esos 7 días, Padre. Bendecimos, Padre, la vida de nuestros pastores, Señor amado. Bendecimos sus palabras que ellos nos dan, Señor amado, ese ánimo, Padre, que nos dan a seguir adelante, Señor amado. Te pedimos, Señor, que los guardes, que los cuides, Señor, que guardes sus familias, Padre, que guardes su hogar, Señor amado, y que siempre, Señor, estemos aquí para ellos, Señor amado, porque yo creo que un pueblo unido jamás será vencido, y aquí tal vez seremos pocos, pero estamos unidos y la unión hace la fuerza. En el nombre poderoso, Padre, yo te doy gracias y que la paz de Dios